de los jugadores titulares de vacaciones. Tenemos a Verne Núñez. Gracias, Chile, gracias. En un capítulo que a todos nos interesa porque todos vamos a salir de vacaciones, todos vamos a ir a algún lugar donde el peligro de los incendios va a estar presente. Y por eso hemos invitado a Michela, meteoróloga, con nosotros. Gracias por la invitación, bravo. Por primera vez en este programa, un ministro de Estado. Antonio Boca, ministro de Agricultura. Y un experto en este tema, Michel Delerre. Ahí está, No sé cómo lo digo, Delerre. Muy bien Bienvenido, dicho. gracias a todos. Ahí está, bienvenido. Gracias a todos. Podemos Oye, tomar y si quieren- asiento. Gracias. Y si quieren compartir esta conversación, comentar, dejarnos saludos, ¿no? Bueno, nos dejan ahí su comentario en nuestra cuenta de Instagram. Si vamos de largo 13, ¿no? Con el hashtag alerta de incendio en SL y participan inmediatamente por un montón de entradas para la película Amigos por Siempre, que se estrena este 17 de enero en cines. ¡Ya está! Buenas Perfecto. noches, bienvenidos a los Micheles. Muy bien, les quiero agradecer nuevamente que hayan venido a los tres para hablar de un tema que a todo el mundo, yo decía, nos va a tocar porque vamos a salir a alguna parte. Y si no estamos preocupados, o nos va a afectar o vamos a ser causantes. Y las dos cosas son terribles. Antonio, quisiera partir contigo. Ay, te tengo que transparentar algo, me sale muy difícil hablar con el ministro porque somos amigos de chicos como la película. Oye, entonces sí, me sale complicado tratarlo usted y todas esas cosas. Pero, Marcelo, perdón, matemos el Pero tiro, chatémonos de digamos. tú, chatémonos de de tú tú. entonces. De Sí, tú, pero perfecto. ¿cómo le decía al ministro Marcelo, Pero se por favor? puede. En la- ¿Quieres? ¿Lo puedo decir? Sí, pero Bueno, lo que pasa es que ha cambiado, pero de chico nosotros conocemos, le decíamos gordo. es verdad. El gordo Boca. Fantástico. Sí, Hasta pero ahora que está empecé- flaco. Hasta que empecé a jugar fútbol. Sí, Y claro. ahí, mire cómo estamos ahora, un palillo. Yo quería preguntar lo siguiente. Hablamos de alerta de incendio para este año y venimos varios años hablando de esto. ¿Siempre ha sido así Chile? ¿Chile es un país expuesto a los incendios o es algo reciente? En la medida que ha llegado el fenómeno del cambio climático, cada día hemos tenido incendios más recurrentes. No es un fenómeno de Chile, es un fenómeno de todo el mundo. ¿Por el cambio climático? Por el cambio climático tenemos incendios más recurrentes y el promedio de hectáreas afectadas en Chile en el último quinquenio ha sido 50.000 hectáreas. Tuvimos hace 2 años, ¿no es cierto?, estos mega incendios, Superincendios, sí. 600.000 hectáreas el año pasado, 6.000 incendios, 35.000 hectáreas quemadas. Pero tenemos que prepararnos, Marcelo, para esto, porque producto del fenómeno del cambio climático, las temperaturas aumentaron, las precipitaciones bajaron, ¿no es cierto? Y hoy día tenemos incendios en países que nunca hemos tenido incendios, norte de Europa, ¿no es cierto?, que nunca habían conocido los incendios. Y ahora están todos expuestos. Ahora, el ministro de Agricultura está aquí presente hablando de esto, básicamente porque la CONAF depende del ministerio, ¿no? La Corporación Nacional, ¿no es cierto?, Forestal es CONAF, es uno de los 12 servicios del Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, el Ministerio de Agricultura coordina, ¿no es cierto?, la prevención y control de incendios junto con otras 10 instituciones. Pero ese Ya, el hay Ministerio una cosa de interesante que Agricultura la es gente tiene que responsable. aprender y que lo vamos a ir conversando durante el programa de cómo funciona la CONAF, dónde Claro. nace, qué sé yo, porque ahí hay unas cosas que a mí me parecen muy misteriosas. Michelle, ¿estás de acuerdo de que el cambio climático es el gran responsable de esto? El cambio climático tiene un impacto fundamental en las características de los incendios en lo que respecta a la propagación. Ya. Y ese es un tema muy importante porque hay que diferenciar entre lo que es la cantidad de incendios, que no es nuestro gran problema, eso se mantiene relativamente estable, y dos, lo que tiene que ver con la propagación. Y efectivamente, como dice el ministro, estamos, yo diría que enfrentando desafíos muy complejos. Ya lo hemos visto en los últimos años, pero también hacia el futuro. En los últimos 5 años se han presentado las 3 temporadas más catastróficas desde que hay registro en Chile, que es la década de los 60. Por lo tanto, ya quiere decir que solamente el último quinquenio ha sido muy complejo, pero si nos vamos incluso antes, vamos viendo también incendios complejos, por ejemplo, Torres del Paine, Claro. que un solo incendio correspondió al 20% de toda la superficie afectada. Por lo tanto, no es un tema de cantidad de incendios, sino que esos pocos incendios que tienen capacidad de Sí, crecer entiendo que frente hoy día al clima mismo en extremo. el Torre del Paine casi se inició un incendio importante. Una persona que apagó un Ayer. cigarro En un tronco Una, viejo. una claro. colilla de cigarro. Sí. Es Ayer. increíble. Por suerte se controló muy rápido. Pero así partió con un señor que estaba mirando el paisaje, no apagó su colilla de cigarro y casi tuvimos un incendio que pudo haber pasado a mayores. Eso es increíble porque nos recuerda a lo que pasó con el ciudadano israelita que estaba ahí cocinando en Torres Ese del fue el Paine. primero. No sé si Torres del viste. Paine. Sí. Michelle, pero ¿sabes que yo quedé... Michelle está bien, ¿no? Sí. No es Michelle. No, Ok, Michelle. aclarado entonces. Michelle, yo quedé impactado con estas cifras que dicen... hay varias cifras, ¿no? Los primeros 5 días
algo así como el 45% de los incendios de la temporada había ocurrido en esa primera semana. Y el dato que me impactó más fue que de todos los incendios, 99,7% tienen que ver con causas humanas, hay un factor humano, pero un 36%, digamos, intencional. Yo quedé como, Sí. como digamos, ¿cómo se viene esta temporada? Con los Mira. pirómanos. Sí, pues con Sí, mira, yo creo que ahí es importante diferenciar también las cifras. Como señalas tú, el 97% de los incendios son generados por acción humana, lo que no implica que sea intencionalidad ni tampoco un aspecto criminal. Por otra parte, tienes un 30 y poco más por ciento que efectivamente tiene que ver con intencionalidad. Eso, si nosotros logramos diferenciar eso, porque en el relato público habitualmente lo que ocurre es que terminamos pensando que todos los incendios o el 90 y tanto por ciento es generado por una acción intencional. Cuando no hacemos esa diferenciación, no le damos el espacio necesario a la prevención Cierto. y a la educación de la comunidad. Es decir, si nosotros tenemos casi un 60% de los incendios que son generados por una acción humana no intencional, casual, etcétera, quiere decir que tenemos un porcentaje muy amplio para hacer prevención. Exacto. En el ámbito de la educación, en términos de conductas, por ejemplo, como en el ámbito agrícola, el uso de maquinaria, el uso de herramientas. O la gente que maneja y bota un cigarro. O incluso te puedo señalar la gente que maneja motociclistas o autos que se meten en zonas donde hay pastizal seco, el calor del motor, el calor del también. catalítico puede generar un incendio. O Ya, o sea, incluso, se puede cambiar mucho simplemente con más información. Exactamente. Michelle, hemos Más dicho esto del educación. cambio climático y se ha anticipado que este es un año complicado. ¿Es así? Es así y vamos a seguir siendo así también los próximos años. No hay Esto vuelta va con en eso. aumento, no hay... O sea, es muy difícil que retrocedamos, si lo podemos detener en algún momento, que es la idea, que es lo que se están planteando y ojalá que así ocurra y depende de cada uno de nosotros también. Pero sin duda que las temperaturas durante el verano van a ir en aumento, por lo menos en la zona central del país, que es donde centro-sur, donde se producen la mayor cantidad de los incendios forestales. Ahora, ¿qué pasa? No quiere decir que un año que tengamos una temperatura levemente menor no lo vayamos a tener. Y lo peor es cuando se conjugan el 30-30-30, que es lo peor para la propagación de los incendios Cuéntanos de eso forestales. Sí, porque nosotros con Bene teníamos muy claro los 90, 60, 90, Sí, pero esto sí, que tú estábamos- mencionas, Te vamos a sacar un parte ahora. No estamos ¿Qué es en lo las que- Condes. ¿qué es lo que es 30, 30, 30? Estamos en Providencia. Estamos en Providencia. No alcanzamos. No, broma. Lo que pasa lo siguiente, cuando tenemos vientos sobre los 30 kilómetros por hora, que en verano es muy común, sobre todo cuando tenemos un día despejado, el viento en la tarde está mucho más presente incluso que en días con nubosidad. Cuando tenemos una humedad que es por debajo del 30%, Está que muy eso seca, sea ¿ya? generalmente en horas de la tarde, después de las 3 de la tarde, cuando tenemos la temperatura máxima. Y además, temperaturas sobre los 30 grados son Ya, los eso- factores... esas tres condiciones Esas son muy tres malas. condiciones son fatales no para que se genere un incendio, sino que para que se propague el incendio. Ya, que es lo que decía Además, Michelle. tenemos que pensar que durante la primavera nosotros tuvimos harta precipitación en la zona central que incluso no la tuvimos durante el invierno. ¿Qué pasa cuando llueve en la primavera? Cuando llueve en la primavera sale mucha maleza. Sí. Esa maleza, con las primeras olas de calor que tuvimos, se seca rápidamente. Entonces es un combustible Ese que dato está es ahí increíble, ¿no? listo. Uno que se pone contento por la lluvia, finalmente también es un Fue un factor problema. Es un problema Claro. para cuando hay un incendio porque está la maleza lista, seca, para que es un combustible. Y vivo. probablemente eso influyó en esto, que en los primeros 7 días del año ocurrió esto, 37-47 focos de incendio, 4.665 hectáreas afectadas, 1.800 hectáreas de vegetación en Santo Domingo solamente, y 152% más que la misma fecha del 2018. O sea, este año partimos terrible. Lo que Ministro. pasa, Marcelo, que la temporada de incendio parte, como tú dijiste, el 1 de julio, ¿no es cierto? Y este año, comparativamente al año anterior, llevamos efectivamente un 16% menos de superficie afectada que el año anterior. Ah, ya, si contamos toda la temporada, desde el Toda 1 la de julio desde hasta el 1 ahora. de julio ahora. Y llevamos más eventos, llevamos un 8% más de eventos, llevamos un 8% más de incendios, pero menos superficie que más, lo que es una buena noticia y habla bien del Plan Nacional de Prevención y Control de Incendios que diseñamos con el Presidente de la República. Pero ¿qué nos pasó? La primera semana de enero tuvimos 251 incendios y tuvimos 4.700 hectáreas Y que afectadas. coincidió y fue con una justo ola con lo de que calor, dice ¿no? Michelle,
fue justo con lo que dice Michelle, que tuvimos los 330 sumado al cuarto factor, que es una cantidad de combustible muy alta, producto que estos pastizales finos se han secado y también se agrega, ¿no es cierto?, a la baja humedad relativa, a las altas temperaturas y a la alta velocidad del viento. ¿Y por qué es tan complicado para CONAF? ¿Por qué es tan complicado cuando tenemos que articular la acción entre 10 instituciones? Que las aeronaves y todos los recursos que tiene el país los tiene que distribuir, ¿no es cierto?, en esos 251 incendios. Ahora, cada alcalde quiere todos los recursos para por él, supuesto. ¿no es cierto? Pero nosotros, y ahí viene la labor de coordinación Y ahí la de la coordinación ONEMI debe ser y CONAF. muy complicada. Tenemos, claro. Ahí hay un tema, ministro, que salta, lo vamos a conversar en un rato más también con Michelle, digamos, cómo se coordinan tantas cabezas, quién corta el queque, pero yo sé que estaban preguntando en sus casas a cuántos estadios nacionales equivale la superficie, ¿La quemada. superficie quemada? Hicimos ese trabajo, Marcelo. Muy bueno, sí. 75 estadios nacionales, es lo que se quemó. De todo, no solo Es no increíble el el dato, estadio, ¿no? no el estadio mismo, sino todo lo que implica un estadio. Claro, el perímetro de donde Incluyendo están el todas las central canchas, y qué sé tal. yo. No te Es puedo mucho, creer, es mucho. demasiado. Fue una muy mala idea hacerlo con eso porque la gente no tiene Sí, claro. sí, Pero deberíamos bueno, haberlo calculado como en comunas. lo haríamos hecho en ¿Cuántos piscinas ñuñoas? o en otra Para la cosa. próxima. Quedará para la próxima. Vamos a preguntarle, yo le voy a preguntar algunos mitos o verdades sobre algunas cosas que hemos conocido a propósito de los incendios. El primero, el 2017 se produjo un gran mega incendio. ¿Esto es mito o verdad? Mito. Es un mito, Michelle. Es un mito. ¿Por qué? Porque la verdad es que fueron 3 grandes incendios que surgen de manera paralela en el tiempo, aunque no al mismo tiempo, en diferentes zonas, principalmente en las sexta, séptima y octava regiones, que alcanzan un nivel de propagación tal que, claro, cuando uno miraba una imagen satelital, uno veía que los gases llegan a un momento en el cual se conectan entre sí. Pero eso no ocurre en el territorio en términos de que la verdad es que son 3 incendios que llegan a una gran superficie. ¿Por qué es importante eso? Porque nos cambia la perspectiva de análisis. No es lo mismo analizar un incendio que era prácticamente, se instala en lo público como que fuera el acabo de mundo, a establecer un análisis más frío respecto de cuáles son las condiciones que se dan para que 3 incendios en Simultáneo. un momento dado se lleguen a propagar a tal ¿Y magnitud. son 3 causas distintas entonces? No, probablemente las causas son exactamente las mismas, que tiene que ver con accidente. En algún caso se estaba investigando la Cable. posibilidad de un accidente eléctrico, pero finalmente es accidental. De hecho, la Cámara de Diputados logró determinar, esos 3 incendios. En segundo lugar, logró determinar también que estos incendios correspondían, entre otras cosas, a algunos problemas sistémicos que debían mejorarse. Y de hecho las propuestas están establecidas en ese informe y que tiene que ver con aspectos de combate, aspectos de fortalecimiento de capacidades por parte del Estado, pero principalmente un elemento es que bajo ciertas condiciones se dan estos incendios de comportamiento extremo, donde si el sistema no está en condiciones de detenerlo en su primera etapa, La propagación es... son capaces de crecer y generar sus propias dinámicas. Por lo tanto, la verdad es que la variable meteorológica Ya, o sea, no la hay un manejamos. momento en que hay que atacarlo. Exactamente. ¿Tú te acuerdas si la temperatura y todo en ese momento No, también eso fue? estuvimos también con ola de calor en ese momento. Se veía que iba a ser un enero con altas temperaturas, yo me acuerdo. También tuvimos un viento muy intenso, vientos que superaban los 80 kilómetros por hora fácilmente, viento muy intenso sobre todo en la región del Maule, en el sector de Santa Olga, y comienza a ser ya el viento Afectado por la a temperatura. cambiar tan rápido de dirección que ya los focos empezaron a ser varios. Fue alta temperatura, una baja humedad, estaban todos los factores, los peores Ya. los peores enemigos de Todo la lo La propagación tormenta de la perfecta, incendio como le llaman. Así es. Tal cual. Ya, el siguiente mito, ¿verdad, ministro? Es para usted. Las plantaciones forestales, a propósito justamente de este incendio, de pino y eucalipto principalmente, ¿son las causantes de estos incendios? ¿Mito o verdad? Es un mito. Es un mito, ya. Es un mito. Porque hay gente que decía, no, porque estas plantaciones secaron todo, Sí, claro, que le quitaron... Alto consumo de agua. Hemos visto, por ejemplo, cómo se han visto afectados bosques nativos, pastizales, el sector agrícola y una gran cantidad de... Y también, bueno, por supuesto que las plantaciones forestales, en Chile tenemos 2,4 millones de hectáreas de pino y eucalipto, pero no es una característica fundamental para provocar Ministro. los incendios. La más Sí. importante ¿Ya? es lo que dice
nuestra climatóloga Michelle, que se dan todas estas características y se encuentra con mucho combustible, ¿no es cierto? Pero principalmente los pastizales, es un material fino, seco. Este año tuvimos lluvias... las forestales no Marcelo, influyen en nada. estoy Pero mirando es- acá, pero Michelle, es- y me parece que Michelle está No, levantando no, el una no. dedito. cara de no estoy El de dedito. acuerdo. No, sí, lo que es mito, pero es distinto cuando uno reforesta con árbol nativo, que consume menos agua. La propagación no es la misma en un incendio en un incendio cuando tú tienes eucalipto, tienes pino, es mucho más rápida. ¿Es un tipo de madera más combustible? ¿Es así? Sí, Sí, bueno, pero la está verdad ahí. es que el combustible es una condición fundamental y por lo tanto quiero poner quizás dos ámbitos. Uno tiene que ver con el pastizal, por ejemplo, y por otra parte podrían ser cierto tipo de especies. Por eso que una de las cuestiones desde el punto de vista preventivo que se trabaja hoy día es más bien la gestión del paisaje y lo que tiene que ver con la silvicultura preventiva. Y ahí es donde se requiere un trabajo integrado entre sector público y sector privado, con buenas políticas públicas, pero un trabajo integrado entre sector público y privado, entre los reguladores, porque no nos olvidemos que aquí hay incluso temas asociados, por ejemplo, a los tendidos eléctricos, donde no solamente es responsabilidad de una empresa eléctrica, también del Ya, o los o sea, reguladores. Hay mucha gente involucrada. Aquí hay un trabajo integrado y que tiene que ver, entre otras cosas, con cómo se maneja el combustible, y llamémoslo eso, ¿cierto?, capa vegetal, en diferentes lugares del ¿Y país. nuestra legislación está a tono con los tiempos en este sentido, no? Tenemos una legislación importante. Yo estaba viendo antes de venir al programa que nosotros sí realmente podemos comprobar que hay un hecho delictual, ¿no es cierto?, que hay un incendio causado intencionalmente, tiene una pena hasta 20 años de cárcel. O sea, tenemos la ley. Lo que más nos cuesta generalmente es comprobar que fue así. un hecho. Pero yo estaba pensando en términos de las forestales. Las forestales tienen obligación de, por ejemplo, tener cortafuego en Sí, todas las plantaciones. sí. Eso está... Mira, Marcelo, como decía Michelle también, aquí hay una alianza público-privado muy importante. Fíjate que en nuestro Plan Nacional de Prevención y Control de Incendios tenemos contemplado 45 aeronaves, 222 brigadas con 2.800 personas. Tenemos un presupuesto de 53.000 millones de pesos para enfrentar esta ¿Y temporada. las forestales, por su lado, tienen su propio presupuesto? Y Corma, que representa a las empresas forestales, vamos a contar con 50 aeronaves de ellos y con 3.000 brigadistas, ¿no es cierto? Entonces, aquí, como decía Ya. Michelle, lo más difícil y lo más importante es la articulación, es la coordinación. Somos 10 instituciones las que participamos en la prevención y control de incendios. Aquí está CONAF, está Bomberos, está PDI, está Carabineros, está la Armada, ¿no es cierto?, con las brigadas del Ejército y de la Armada. Entonces, está también ONEMI, ¿no es cierto?, que es muy importante. Ya, o sea, Otros ministerios, pero tenemos que coordinarnos, ¿Ministro? tenemos que articularnos. Y yo diría que los dos puntos clave, todo es importante, pero es la coordinación, la articulación y la prevención. La prevención. Que espero que podamos hablar un poquito más adelante respecto Sí, de por la supuesto, prevención, tenemos todo el tiempo porque del el mundo. mejor incendio es el que no ocurre, ¿no es cierto? Y es mucho más fácil prevenir un incendio que controlar un incendio. Exacto. Ahora, hay una pregunta que salta, digamos, desde antes incluso de tener esta conversación. Estuvimos conversando ahí con Michelle también. ¿Quién corta el queque en estos casos de focos de incendio, grandes incendios? Porque, claro, vemos tantas organizaciones que se tienen que coordinar que uno, digamos, por sentido común, uno dice, bueno, y no debería haber una sola cabeza. ¿La hay? ¿Existe? ¿Cómo funciona esto, muchachos? Bueno, uno de los problemas y de los déficits que nosotros tenemos estructurales en nuestro modelo de gestión es la falta de integración y también la falta de claridad en las líneas de autoridad. Las coordinaciones, las comisiones, los comités son muy buenos para las fases de consensos, pero no son buenos para el momento crítico donde efectivamente se requiere Para la esa acción. claridad para la acción. operación. El De hecho, ministro tiene que sí. ser. de hecho, se ahora- pone un gorro. Claro, pero ahí, por ejemplo, quiere decir que en el caso de los incendios forestales, a mí me llama la atención que no sea nuestro sistema de emergencia el principal actor y la autoridad sectorial, que en este caso es ONEMI, vendría a ser nuestro Ministerio de Salud equivalente, ¿cierto?, pero al mundo de las emergencias, y sea el Ministerio de Agricultura, que tiene otras funciones y termina sobreexponiendo al ministro, termina sobreexponiendo a una autoridad como el director de la CONAF, cuya labor es establecer acciones asociadas a la política Ay, forestal. pero el ministro, ¿qué opina ¿Está de acá el esto? ministro? No, Michelle, no. ¿te recuerdas? Sí. Sí, no, está bien. Mira, este tema es súper discutible, pero mira, yo quiero partir por una buena noticia. En mis muchas conversaciones con los pilotos de aviones y helicópteros,
de CONAF que están trabajando en el hemisferio sur y en el hemisferio norte. Hace 2 semanas atrás me decía un piloto español que lleva 30 temporadas en ambos ministerios, que venir a trabajar a Chile realmente era un privilegio, porque él encontraba, después de estas 30 temporadas, que era uno de los países más profesionales para prevenir y controlar. Está bien organizado, encontraba. Estaba muy bien organizado y yo creo que siempre todo esto es perfectible, mejorable, pero es un punto del que dice Michelle, tenemos que ver, ¿no es cierto?, qué es lo óptimo. Pero hoy día, la realidad que tenemos hoy día es que el 50% del presupuesto de CONAF es para la gerencia de incendio, es para el control de incendio y también tiene muchas otras funciones, ¿no es cierto?, como cuidar estos 14,7 millones de hectáreas de áreas silvestres protegidas, cuidar los bosques, fomentar las plantaciones forestales, también todo el servicio de mantención y mantenimiento de los parques, sí, ¿no es cierto? Pero me gustó mucho, Michelle, haber oído a pilotos que tienen 30 temporadas en otras partes del mundo. Miren lo que pasó a ustedes en California. Sí, en California, que se supone que tiene todos los recursos, que tiene todas las organizaciones, bla, 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 bla. Bueno, en Chile lo que tenemos que lograr es que no ocurra nunca más, ¿no es cierto? Y como decía, tiene que ser la parte previa. El siguiente mito, ¿verdad?, tiene que ver justamente con esto de los pilotos. Mito, ¿verdad? Lo que necesita Chile y la solución, entonces, para no tener más problemas, es comprarse un buen supertanker. ¿Mito o verdad? Bueno, podemos tener opiniones distintas, pero es un mito. Es un mito. Yo coincido que es mito. Es un mito porque el supertanque tenía bastantes problemas. Era un avión muy grande. Cuando, digamos, tiraba el agua no podía haber nadie abajo. Entiendo que eran más o menos 70.000 litros, sí, ¿no es cierto? No era un avión muy dúctil. Chile tiene una geografía complicada, muchas quebradas, y es por eso nosotros que hemos decidido traer el Bevier. Uno ruso. Es el primo de Luchín. Bueno, este es un avión anfibio de 13.000 litros, que además tiene un estanque de 1.000 litros para aplicar retardantes, vuela a una altura entre 30 y 50 metros, tiene muy buena autonomía. Tenemos los antecedentes de este avión que llegaría a nuestro país. Ahora, ¿y este va a llegar de arriendo? Este es una solicitud que hace el gobierno de Chile, al gobierno ruso, y va a llegar sin costo. Igual nos va a costar Bevier 200. Claro. Hay anfibio, baja a un lago y ahí saca el agua. Exactamente, es muy rápido en descargar, y quería aclarar que nos cuesta $1.740.000 porque el traslado y el costo de operación acá, ese es el costo, pero el gobierno ruso no nos está cobrando arriendo. Pero qué gentiles. Por eso les queremos agradecer, la verdad, la contribución y la gestión. ¿Fue una movida de Telier? De Camila. Es una muy buena gestión que hace el canciller chileno con el gobierno ruso, en que nos apoyó mucho el embajador de Rusia en Chile. Así es que en los próximos días esperamos. Estaría llegando. ¿Y va a estar instalado dónde? ¿Dónde se ubica? Va a estar instalado en sectores muy estratégicos, pero ese era otro problema que tenía, Michelle, a ti te tocó antes, el supertanque, que no podía estar en más de un lugar. Veo tu cara un poco complicada, digamos. No, yo coincido. Efectivamente, si uno lo comparara con otros aviones que vinieron en el año 2017, es mucho mejor. Ya, solamente para dar algunas cifras. Este avión alcanzó a hacer, el supertanker alcanzó a hacer aproximadamente 3 descargas promedio por día. Estamos hablando de cerca de 220.000 litros de descarga. Más allá de que hablemos la precisión, si le daba o no le daba la cabeza del fuego o el frente de avance, porque un incendio forestal no se combate en cualquier parte, ya se combate el frente de avance. Un avión, mucho o poco la cantidad de litros? Es una cantidad de descarga significativa, pero sabes que cuando uno lo ve desde el punto de vista del rendimiento no es lo mejor. El avión CL-415, que es considerado a nivel internacional un avión canadiense, que es considerado la estrella dentro de aviones forestales, que es un avión anfibio multipropósito, tiene la capacidad de cargar 6.000 litros en 12 segundos, pero su rendimiento es tan alto entre carga, descarga y recarga, que es capaz de descargar aproximadamente 400.000 litros con mucha precisión. Por lo tanto, cuando hablamos de aviones, estamos hablando de versatilidad, precisión
y contundencia en la primera respuesta fundamental para que cuando tengamos incendios de comportamiento extremo, literalmente no se nos escape. Este avión yo creo que es un buen avión, aprovechando que está el ministro acá y que además lleva su primer año, por lo tanto todavía tiene bastante tiempo para enfrentar y para empezar a pensar en la otra temporada. Además, haciendo la diferencia que el ministro es la autoridad política, no es una autoridad táctica, que es uno de los temas que nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Pero el cambio en nuestro sistema se requiere voluntad política. Aquí, por ejemplo, yo me permitiría señalar dos propuestas. Una es que efectivamente este tipo de medidas, que pueden ir por la vía de un arriendo, pero también colaboración internacional, se hagan ojalá a mediados de año, de manera tal que se materialicen octubre o noviembre. Este avión está anunciado, pero no ha llegado. No ha llegado. A esta altura empieza la incertidumbre. Cualquier inconveniente nos va a llegar a mitad de febrero, si es que hubiese algún inconveniente que incluso no lo manejemos nosotros. Por lo tanto, creo que ahí hay un tema de verlo antes y ahí voluntad política es fundamental. Dígaselo al ministro. Sí, no. Tarde Oye, se hizo esto. No, mira, lo que pasa es que, mira, el diseño porque veamos también, ¿no es cierto? Es verdad, nos hubiera gustado tener este avión un poquito antes, ¿no es cierto? Hubo muchos problemas, entonces este avión pasa por 5 países, hay temas de visa, etcétera, etcétera. Pero es verdad que hubiera sido más tranquilizador tenerlo ahora. Pero el plan de prevención y control de incendios que se ha diseñado esta temporada es inédito en los últimos años. Contamos con un diseño, con un presupuesto de 53.000 millones de pesos, con 222 brigadas, ¿no es cierto?, con 45 aeronaves. La coordinación que hemos tenido, Michelle, este año, dicho por los propios funcionarios de CONAF, nunca antes la habíamos tenido. Nos hemos reunido recurrentemente, dado la experiencia que tuvimos en el primer gobierno bien de preparados Piñera. para el verano. Estamos mucho mejor preparados que cualquier otro año. Para este verano, siempre, ¿no es cierto?, se puede mejorar. ¿No es cierto? Es importante los pronósticos del clima que tenemos, pero mira, implementamos también, Michelle, el botón rojo este año, que antes no existía. Para llamar a Putin. No, el botón rojo tiene que ver con detectar, ¿no es cierto?, las áreas proclives a tener, ¿no es cierto?, altas temperaturas, alta velocidad del viento, baja humedad relativa y mucho combustible. Entonces, nosotros es un sistema que sí nos ha dado muy buen resultado, y a pesar, ¿no es cierto?, de que este año el pronóstico que tenemos son de 70.000 hectáreas, llevamos un 16% menos de hectáreas afectadas que el año anterior, y eso habla bien de la gestión de CONAF. Y quiero decir esto, porque he estado con los brigadistas, he estado con los comandantes de incidentes, he estado con los comandantes provinciales, y el esfuerzo que hace CONAF es tremendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es probablemente mejorar el sistema, ¿no es cierto, Michelle? Y para eso... se puede. Sí, claro, pero hay cosas que son se inevitables. Michelle, se supone que pronto, ¿no?, viene una nueva ola de temperaturas muy altas. Por lo menos, bueno, a corto plazo, me refiero a esta semana, 5 días más no, pero sí se están estimando por lo menos en total podríamos tener quizás 6 o hasta 8 olas de calor durante el verano. Y esto incluye lo que queda del mes de enero y todo febrero. Y por lo menos una en marzo. ¿Esa ola funcionan tal cual como hemos visto hasta ahora? Que es decir, 2-3 días sobre 33, 34. Son 3 días. Lo que pasa es que son 3 días por lo menos consecutivos de temperaturas dependiendo del lugar y del mes, como en promedio, para entender un poco, sobre los 32 grados. Puede ser 32.2, 32.5, pero en general son 3 días consecutivos con ese grado de temperatura. Es muy probable que además días que no tengamos necesariamente una ola de calor y que estemos con 31 grados, igual estén estas condiciones. Claro. Temperaturas sobre los 30 grados, baja humedad, viento que es la temperatura intenso. Normal en verano. Entonces, y son temperaturas que es normal que volvamos a sentir. Ahora, no todas concentradas en todas las regiones al mismo tiempo, pero sí, por ejemplo, si nosotros no estamos viviendo temperaturas tan altas en la región del Maule, lo pueden estar sintiendo en la región de Ñuble o el Biobío o incluso la Araucanía. Una pregunta en términos de los vientos que decíamos que son complicados. ¿Hay alguna zona de Chile donde estos son más importantes? Los vientos siempre en Chile son más intensos en la costa,
en sectores de la costa, que es donde justamente se presentan la mayoría de los incendios que se propagan rápidamente. En los valles interiores, dependiendo de la altura, el viento tiende a disminuir, y en la zona precordillerana, donde comienza a elevarse también la altura, también son sectores Vuelta que con son el más Gente en proclives. vacaciones que está relajada, que siente que no hay peligro. Hay peligro, por supuesto. Y en eso estamos. Oye, Pero la ¿sabes qué? educación es fundamental. La educación, La claro. educación. Oye, a propósito de La eso, prevención ¿tú te es acuerdas? En los años 80 tal vez no habías nacido, Michelle. Ah, ¿Cierto? gracias, gracias. Ay, sí, no, sí. no. ¿Te acuerdas de Forestín? ¿Te acuerdas Sí. de esta campaña que veíamos en la tele? Mira, la rescatamos por ahí, te la quiero mostrar para que analicemos un poquito también cómo ha ido cambiando la cosa, mira. A ver. ¿Este es Forestín? No, el... Allá está. Todavía no. Ah, ya está. Mira, ahí hay un Bambi entre medio, hay unos zorros. Yo creo Los que esta campaña la conejos. hizo un publicista como de Canadá o alguien gringo que licitó esto. Pero lo que más me llama la atención es, Michelle, lo que tenemos ahí es un castor. ¿Forestín es un castor? En realidad no. ¿No? ¿Qué es Forestín? un coipo. Michelle? Ah, es un... Y ese sí que es chileno, ¿no? Ese sí que es chileno. Este fue, si tú lo piensas, equivalente a nuestro oso fumarola. Claro. O sea, el oso fumarola que y viene más o menos en la misma época, que además había monitos animados y todo, surge Forestín, que yo entiendo, ministro, que se ha estado retomando, porque la verdad... 40 años cumplió. ¿eh? Sí, Y no se se mantiene acabó y igual. no le pasa daño por nada, encima. no le pasa nada. No, y se ve igual. Pero yo creo que, por ejemplo, Forestín fue una excelente política pública en términos de simplificación, masificación de la información, con un foco especial que te permite llegar a los adultos, pero te llega directamente también a los niños, porque finalmente a los adultos también les generaba ternura, les llamaba la atención, pero sobre todo en los niños, un tema ¿Y por qué, fundamental. ministro, no se han hecho campañas? Porque si estamos hablando de prevención, pero sí, para sí. campañas de este tipo, en la televisión, potente. No, sí, hemos hecho muchas campañas. Bueno, primero destacar Forestín. Forestín me tocó el cumpleaños, Forestín 40 años ¿sí? cumplió. ¿Cómo estuvo? Bueno, el cumpleaños los debería haber convidado, pero Estaban los otros celebramos, corpóreos. estaba- celebramos hasta altas horas de la madrugada. Estaba Y la controladito. verdad, como dice Michelle, es un coipo, tiene colita. El castor es un depredador, Sí, ¿no es po. cierto? Y el coipo es un animal muy amigable. Y la verdad que todas las campañas educacionales con los niños participa Forestín, y hemos ido con Forestín a estaciones de buses a repartir, ¿no es cierto?, folletos con todo un sistema de prevención, a los aeropuertos, a los peajes de las carreteras. Hemos recorrido el país con Forestín, y el cariño que le tiene la gente a Forestín es realmente Sí, la gente impresionante. le tiene buena, básicamente por este recuerdo, este silbido. Pero campaña así, porque esta es darse una campaña que se exhibió en televisión y carteles en la carretera que diga cuidemos nuestros bosques, qué sé yo. ¿De eso hay inversión también? ¿Hay plata para eso? Bueno, parte importante de los 53 mil millones de pesos que se destinaron a esta campaña es en prevención. No me canso de repetirlo. Número 1, prevención. Número 2, prevención. Número 3, prevención. Por eso hago un llamado a todos los chilenos que se van a desplegar por el territorio nacional ahora en enero y en febrero. Ayúdennos a llamar a 3 teléfonos. Uno, el 130 de CONAF. Otro, el 132 de bomberos, y otro, el 133 de carabineros. Si ven un sospechoso que quiere causar un incendio intencionalmente, por favor, Que llamen. avisarnos. O si ven una fumarola fumarola. de humo, por favor, avisarnos, porque llegar temprano a un incendio es muy Mira, importante. ahí estamos viendo los teléfonos para que la gente lo tenga anotado. ¿Cuál es la pena para un pirómano cuando se le comprueba que ocasionó un incendio? No, puede llegar hasta 20 años. Lo más difícil es comprobar que fue intencional. Ese es el problema. Y todos los ¿Cómo se chilenos comprueba? tenemos un celular. Todos podemos sacar una foto, podemos grabar un video. Oye, y llama la atención igual, ministro, yo sé que no tiene que ver con el gobierno, sino que una política del Estado pública, que no haya un solo teléfono. O sea, tenemos que memorizar 3. La pérdida de neuronas con el paso del tiempo es terrible. Y con los nervios. Y con los además. consumos y los nervios. Entonces, Debería ser uno solo. no es como de sentido común que hubiera Un un número. Uno de emergencia. Puede La ser. verdad, sí, la verdad es que ahí eso nos muestra nuestras debilidades estructurales también. Nuestro sistema de emergencia es fragmentado, ¿ya? Es decir, cada institución de una u otra manera funciona, y al momento de la crisis se busca coordinar, pero en emergencia se busca gestión, mando y control, y por lo tanto ahí tiene que haber claridad en las líneas de autoridad. El 911 no es solamente un número, es un concepto de gestión que tiene que ver con Ese es de Estados integración Unidos. e Sí. interoperabilidad. Claro. Este año cumple 51 años ya. Y en el caso de Inglaterra, aquí es donde
primero surge este concepto de integración, tiene más de 80 años. Y lamentablemente nosotros no estamos con un problema ni de recursos ni de tecnología, sino que principalmente hay resistencias institucionales a la integración. Eso hace, por ejemplo, que finalmente dependamos mucho de las voluntades en terreno para poder hacer la acción. Y quiero poner un ejemplo de la fragmentación. Bien práctico. CONAF, hay un incendio forestal, se inicia en el área forestal y CONAF probablemente va a estar mandando, Claro. va a estar dirigiendo. Sin embargo, ese mismo incendio se proyecta al interior de Valparaíso o de cualquier zona urbana y cambia sus características a un incendio de interfaz urbano-forestal. ¿Y ahí qué pasa? La técnica Bombero. cambia. Ahí ya CONAF, primero, no tiene mucho que decir por un simple hecho. No tiene ni los recursos, ni tampoco tiene la preparación para enfrentar lo que en ese momento puede haberse originado como un incendio ¿Y forestal. qué llega? Llega bomberos. Ahí llega Bombero, una institución que es privada, donde finalmente cuando se le quema el material, sabemos que empieza a tener, los meses siguientes empezamos con el problema de dónde están los recursos para que nos devuelvan el material, dónde están los recursos Claro. para reponer nuestro material. O sea, hay un nivel de fragmentación y ahí voy a lo mismo. Nos falta una autoridad sectorial que dirija y lamentablemente ahí tenemos dos temas institucionales pendientes. Una CONAF, que está el proyecto en discusión, y una nueva ONEMI, donde existe consenso de la debilidad institucional, pero que el proyecto de ley está desde el año 2011 en el Congreso. Detenido. ¿Qué opina usted, Detenido. ministro? No, lo que pasa, mira, yo creo que hay mucho que mejorar. Tiene muchas razones, Michelle, en cómo cada vez tenemos catástrofes naturales cada día más intensas, cada día más graves. Tenemos que ir profesionalizando un tema que siempre hemos hecho muy espontáneamente. Entonces, este tema lo tenemos que tomar en serio, lo estamos tomando en serio, lo estamos conversando en forma muy profunda y muy seria con el Ministerio del Interior, con la ONEMI, porque tenemos que ver cuál es la mejor estrategia Y para eso enfrentar el efectivamente futuro. está Lo que ocurriendo. pasa, sí, Marcelo, esa discusión la estamos teniendo, ¿no es cierto?, con el Ministerio del Interior, con la ONEMI. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros llegamos al gobierno este año. De partida hay que despolitizar este tema. Este es un tema eminentemente técnico, donde tenemos la oportunidad de aprender mucho de la experiencia internacional. Pero, ¿qué hicimos este año? Este año llegamos al gobierno y dijimos, hagamos este Plan Nacional de Prevención y Control de Incendios, donde el presidente de la República participó personalmente, dado a que él había tenido la experiencia de las Del Torres del anterior, Paine. Y paralelamente, ¿no es cierto?, a este plan, estamos discutiendo la institucionalidad de lo que aquí tenemos que hacer Hacer o para hacer. enfrentar. Quiero comentar Pero lo único que quiero decir Sí. yo, Marcelo, es que habiendo estado en muchos incendios, esta es mi primera temporada, llevamos 10 meses en el gobierno, me tiene muy impresionado CONAF. Porque siempre hay muchos reclamos. Estuvo en un incendio que el alcalde decía, pero ¿cómo no hay más recursos? Y teníamos 251 incendios. Y lo que hacen los brigadistas, lo que hacen los comandantes de incidentes. A mí me tocó el incendio de Bichuquén y fui con mis hijos, ¿no es cierto?, a llevar alimentación a los brigadistas, a llevar hidratación a los brigadistas. Tuvimos 2 días en el fuego, en los incendios. Y la verdad que el trabajo que ellos hacen es Muy profesional. realmente heroico. Y yo le quiero rendir un homenaje, ¿no es cierto?, a los brigadistas, a los comandantes de Bueno, y incidentes. todo yo creo que- Tenemos que hoy día crear, ¿no es cierto?, ver cuál es la mejor institucionalidad, lo que dice Michelle, para enfrentar el futuro. Sí, pero hay cosas que pueden ser anecdóticas, pero realmente no pasaría en ninguna otra parte, solo en Chile. No sé si se acuerdan, para el 2017, un señor que dijo, yo soy militar, Ah, sí. ¿se acuerdan, no? Y Sí. dijo, y háganme caso que yo voy a Se organizar hizo aquí cargo algo". varios días. Y estuvo, ahí está la noticia, y finalmente lo pillaron de que no tenía ningún cargo, le pedían los antecedentes, decían no tenía, y estuvo varios días a cargo del combate. Bueno, ese tipo de cosas no pueden pasar. Bueno, y ahí es donde la estructura de gestión es fundamental. El ministro ha señalado la palabra comandante incidente. Eso responde a que el año 2012
CONAF retomó una estructura que tenía en los 90, que se llama Sistema de Comando de Incidente, que es un tipo de estructura, digamos un organigrama, que es claro, una persona reporta a un supervisor, claridad en las líneas de autoridad. Y esa es una estructura que fue creada en 1970 en el mundo forestal en Estados Unidos y hoy día en el mundo, en países desarrollados, se ocupa como una estructura única para todas las instituciones de emergencia. Eso significa que todos usan el mismo organigrama. Nuestro problema es que hoy día en Chile lo están usando inicialmente algunos cuerpos de bomberos. CONAF lo ha tomado institucionalmente, pero ese tipo de buenas prácticas hay que tomarla como Estado, porque no sacamos nada con que CONAF tenga una estructura clarísima, porque este caballero no tenía nada que ver con la operación de CONAF, sino que probablemente se insertó y encontró un espacio ahí Claro, en un lo que estado, era un estado de la administración de la también emergencia. que permite eso, claro. Y cierta vaguedad en todo. ¿Tú cómo lo ves todo esto, Michelle? Desde el mundo de la meteorología, me imagino que tú una visión desde afuera, que eso es interesante. Lo que pasa es que desde el punto de vista meteorológico uno ve que los fenómenos meteorológicos van a ir siendo cada vez más extremos. Ya. Si nos situamos en el caso de los incendios forestales, cada vez con la temperatura que va a ir en aumento, sobre todo en la zona central del país, esto va a ser progresivo. Entonces, la educación es importante, la prevención es fundamental. Y si yo me sitúo en otro fenómeno meteorológico, yo sé que todo va aumentando, así Ya. como aumentan Va más para peor que para los mejor. eventos van a ser más críticos cada vez. Entonces, por eso que es fundamental hacerlo ahora, porque yo siento que estamos contra el tiempo. Ajá. Estamos como... o sea, todo se viene encima. Ya estamos con los fenómenos sobre nosotros. Nosotros antes, como país, veíamos que esto ocurría en Estados Unidos, En que otros- ocurría en en otros lugares, Australia, que ocurría en Canadá, pero resulta que ahora también ocurre acá. Es acá. es igual Yo de tengo una pregunta extremo. para ustedes que tienen todos los datos aquí. Del 64% que son los incendios que se provocan sin querer. ¿Qué es lo más común? Estoy pensando en la gente que sale de vacaciones, entonces que puede ser él el que provoque un incendio sin intención. ¿Cuál es el más común? ¿Es el cigarro por la ventana? ¿Es la fogata en el camping? ¿Qué es lo más común? Yo te diría que al menos lo que debería ser más común son los trabajos o sea, trabajo en áreas rurales. O sea, Es decir, no es el turista el que hace más. lo que pasa es que el turista no necesariamente todos van a estar generando algún tipo de fogata. Ahora, ahí tenemos en todo caso tanto el turista como lo que tiene que ver con quien realiza trabajo. Tenemos dos caracterizaciones de un público bastante identificable y que además uno puede llegar con información de manera bastante clara en términos de enseñar. Te quiero poner un solo ejemplo, que hoy día salen de camping. ¿Cuántas campañas hemos visto en Chile, por ejemplo, respecto a algo tan simple de cómo apagar una fogata? No es un tema de un desarrollo intelectual tan grande, ni tampoco de un procesamiento tan complejo esa información, pero falta ahí. Si tú me preguntas, yo insisto, aquí hay un sistema Pero seamos de concretos. emergencia que debería tener una eso. fogata. Eso, ¿cómo No lo solo hago? cómo se apaga, sino cómo se hace una fogata. Sí. Tiene el lugar tiene que ser preparado. ¿Y en qué contexto se hace? A ver, ¿cómo se hace? Porque, por ejemplo, si se hace en un contexto de ola de calor, no es lo mismo a que se haga en un por contexto supuesto. con vaguada costera, te fijas, donde la humedad es más alta y por lo tanto, aunque haya una chispa, ese incendio finalmente Claro. va a ser un foco que va a crecer muy lentamente y va a poder ser contenido. Y no es lo Y mismo por- que se haga en un momento donde el viento es muy fuerte. También. Exacto. Ya. O sea, hay muchas cosas que Pero, considerar. pero Entonces, no es tan Marcelo hizo fácil de una hacer. pregunta, ¿cómo se apaga? Sí. Y Bueno, ¿Cuál es la forma? sí, bueno, nosotros en nuestros catálogos tenemos con una pala y con tierra, y se ahoga el fuego y se apaga y se deja absolutamente cubierto. Que no queda ni una con tierra. brasa. Eso está al menos en los folletos que Sí. nosotros tenemos, pero muchas veces uno dice, le tira un poquito de agua y se va. Y el Sí. incendio, la verdad es que quedan brasas y el fuego no se apaga. Ahora, hay una cosa que no comentamos hace un rato cuando dijimos cuáles son las penas de alguien que hace un incendio en forma intencional. Pero el que hace un incendio en forma no intencional, ¿también tiene pena? Tiene pena, pero lo que he visto que el castigo más grande ha sido, digamos, firmar una vez al mes y Una multa, ¿no? una multa. Ya, porque pero- yo creo que hay cosas que son realmente... ¿cómo se llama? Cuando alguien sabe que puede provocar algo. Por ejemplo, supe que de los últimos incendios era gente que estaba trabajando con
con esto que salen chispas. Con Sí. una galletera. Una galletera. sí. Claro. O sea, esa persona evidentemente está corriendo un riesgo muy grande de que haya un incendio, entonces debe tener un castigo más o menos Sí. importante. O una soldadora, o Claro. un auto catalítico. O los que hacen las quemas, pues las quemas clásicas Sí. de rastrojo. Sí. Supuestamente Ahora las controladas. quemas están bastante más controladas que antes. Ahora uno tiene que elevar una solicitud. Fíjate que las quemas a veces se ocupan como cortafuegos. Hay muchas veces, por ejemplo, en el Cerro Chena, se hacen quemas controladas para eliminar el combustible. Hay una serie de prácticas. Ya. Hay Ya. una serie de prácticas. Pero yo creo que el llamado importante, dado lo que ha ocurrido en Chile, un poco es hacernos este llamado y ver bien profundamente cómo debe funcionar la institucionalidad aquí. Yo perdón que defienda tanto a CONAF, pero estoy muy impresionado del trabajo que hace CONAF con los recursos que ha tenido CONAF también, porque en otras partes del mundo tienen mucho más recursos. Y también me ha gustado mucho lo que he oído de pilotos que están, ¿no es cierto?, en el fuego, 30 temporadas, que me digan, me gusta venir a Chile, porque hay profesionalismo y a lo mejor hay muchísimo que mejorar. A ¿no ver, es cierto? ministro, lo que vamos a hacer entonces es hablar de la prevención después de una pequeñísima pausa comercial. Vamos, volvemos y seguimos hablando de cómo evitar esto. Queremos ciudades sin contaminación. Aceleremos la transformación. Entel vuelve a apoyar la carrera de autos eléctricos que está cambiando al mundo. El 26 de enero, no queda nada, en el Parque O'Higgins, Entel. Tus posibilidades son infinitas. Ya estamos de vuelta, estamos conversando de una cosa muy importante, de algo que este verano nos tiene muy preocupados. Estamos con el ministro de Agricultura, Antonio Walker, con Michelle Adam hablando de la parte meteorológica y con Michelle Delerre que nos aclara todo lo que tiene que ver con la emergencia. Hemos hablado mucho de los bosques y de cómo prevenirlo y todo, vamos a seguir hablando de eso, pero hay un tema que hemos dejado un poco de lado, que son los incendios que se acercan a las ciudades. Los incendios que afectan a la ciudad, bueno, tuvimos uno que El llegó a la ciudad del Limache, pero tenemos ejemplos terribles relacionados, por ejemplo, con Valparaíso. Sí. Valparaíso es una ciudad especialmente complicada en ese sentido. ¿no? Valparaíso, si no me equivoco, significa fuego, el nombre de origen. Lo- ¿En local. serio, Sí, Michelle? Sí, tiene un nombre, porque lo que pasa es que Valparaíso tiene una situación muy especial porque es muy ventosa. Por la conformación. Por la conformación que tiene de los cerros, el viento generalmente en horas de la tarde baja de manera intensa y es siempre los incendios como que pueden partir a distintas horas del día, pero cuando se comienzan a propagar es en horas de la tarde cuando el viento cambia de dirección, cuando aumenta la intensidad del viento y siempre son en días despejados y con altísimas temperaturas. Hemos visto que durante los periodos de incendios más intensos de la región de Valparaíso, las temperaturas superan fácilmente los 30 grados. Claro. Entonces una condición muy, muy compleja. Perdón, no hay que olvidarse de que el gran incendio de Valparaíso además fue a mediados de abril. Sí. Por lo tanto, cuando Eso. tendemos a setearnos con que este es un problema Del de calor. diciembre En a febrero, marzo, no. ojo, porque el gran incendio de Valparaíso, que es el que estamos viendo en pantalla, fue a mediados del mes de abril. ¿Y cómo se dio esto? ¿Por qué condiciones? ¿El Por- terreno tiene que ver también, Michelle? Sí, claro. O sea, de hecho, si uno lo piensa, por ejemplo, el tema de las quebradas operan como una verdadera chimenea, ¿ya? Y por lo tanto se genera tiraje y por lo tanto, cuando estamos hablando de las condiciones meteorológicas y en este caso de un incendio que empieza a propagarse hacia el área urbana, obviamente empiezan a jugar todas esas variables. Una variable que no es menor es precisamente el lugar, no solamente la temperatura, lo decía Michelle, por ejemplo, el tema del viento es un elemento fundamental. ¿Qué hacemos nosotros cuando queremos prender una parrilla y la parrilla no prende? La soplamos. Tiraje, claro. Exacto. Un ejemplo concreto de la relación más bien del viento, Torres del Paine. Claramente Otro las lugar temperaturas no ventoso. son altas ahí, pero el incendio fue 17.000 hectáreas. Y eso tenía que ver con las condiciones de viento principalmente. Pero hay algo importante Sí. que muchas veces dicen que las condiciones meteorológicas van a ser inadecuadas o no van a ser buenas para los incendios forestales y como que fuera el tiempo el que generara los incendios forestales. no. Eso a mí me molesta porque no es así. No se genera porque hace calor o porque hay viento o porque hay baja humedad. Aunque estén los tres factores, son los que propagan los incendios cuando ya está el Sí, foco claro. hecho. Siempre hay alguien, claro. Pero no es que la meteorología sea la culpable de que tengamos cada vez más incendios. Uno tendrá que- Sí, sí. y otra cosa más que lo que hice, porque aquí hay un tema bien importante. Lo otro es que
el dato meteorológico no puede ser tratado como un dato. No. La información meteorológica tiene que ser ocupada para construir inteligencia. Construir inteligencia implica anticiparse. Hoy día Prevención. la información meteorológica es de muy buena calidad en Chile. La verdad es que cuando uno mira un pronóstico ya con 4 días de anticipación, los niveles de para un Certeza. sistema de emergencia, poder contar con esa información, en realidad hay mucha broma, mucho chiste respecto de los No, pero pronósticos. está muy Los bueno. pronósticos son probabilidades, por lo tanto siempre uno tiene que ser flexible con el nivel de cumplimiento. Pero cuando estamos hablando de un sistema de emergencia, la información en Chile es muy buena y muy buena, sobre todo cuando ya estamos hablando de 4 días e incluso cada vez que se acerca más el día, tenemos una muy buena información. Pero además, eso no implica que se requiere fortalecer a la dirección meteorológica con otro tipo de instrumentos. En Estados Unidos se ocupan mucho lo que son radares meteorológicos para poder fortalecer eso, porque insisto, este no es el pronóstico solamente de la temperatura, es cómo esa información yo la transformo en inteligencia para proteger y salvar prevenir. vidas. Sí, Oye, claro. Michelle, y a Información. propósito, esa información debiera estar disponible, por ejemplo, al momento de que una inmobiliaria compre un paño, al momento de que un particular compre un terreno, debiéramos tener acceso a el nivel de peligrosidad de incendio, por posibilidad de ejemplo, incendio. claro, como generando, O sea, la verdad- dando un uso a la información. La verdad es que hay información que tiene que ver hoy día con ciertos fenómenos, desde las marejadas, desde lo que tiene que ver la línea de inundación de un maremoto. Esa información que uno debería tener, no solamente al comprar, ese es un tema que debe ser incorporado al interior de los planos reguladores. Una de nuestras debilidades institucionales, y que eso es parte de lo que se requiere, que está considerado entre el proyecto en discusión de la nueva institucionalidad en materia de emergencia, es que todas estas herramientas sean vinculantes. Es decir, cuando existe esa información, existe de una otra manera obligación no solamente de informar, sino que, por ejemplo, de no construir en un lugar determinado. Pero hoy día es cosa de ver en materia de maremoto, si uno... Todo se pasa a llevar. sí. O sea, vamos a ver, tenemos cárceles, hospitales, consultorios, escuelas, Oye, y jardines entiendo que infantiles. el en la zona Valparaíso, inundada. las quebradas donde se supone que no debiese, ya se volvió a... Y volvió la basura también. Volvió estuve- todo, estuve hace volvió poco. todo. Oye, Sí, ministro, son y a propósito, ya que estamos En prevención esto, ¿cómo podemos prevenir los incendios en zonas urbana. urbanas, ministro? Bueno, yo creo que hay dos cosas fundamentales en lo que me ha tocado aprender de gente en CONAF que tiene muchísima experiencia. Tenemos que ser capaces este año de tener una muy buena coordinación, articulación en más de 10 instituciones. Eso es clave. Muchas veces ha ocurrido que uno tiene una aeronave a 30 kilómetros de distancia y trae una que está a 100 kilómetros de distancia porque no hay coordinación. El presidente de la República lo que más nos ha pedido es coordinación. Y el segundo factor muy importante... Ministro, le puedo preguntar, a es- propósito de coordinación, Sí. ¿cómo funciona? Si mañana parte un incendio, por ejemplo, en la zona alta de Valparaíso, no todavía afectando a vivienda, ¿qué es lo que primero que salta? ¿Y cómo es el proceso? Bueno, es un proceso que Michelle lo puede explicar mejor que yo, pero tenemos un convenio con la empresa privada que el primero que detecta el fuego se hace cargo del incendio. Ya. Aquí es clave llegar lo más rápido posible, Perfecto. en el O más sea, evitar breve- la propagación. Sí, idealmente antes de la primera hora. Eso es fundamental Eso, en condiciones de clima nosotros extremo. nos hemos propuesto llegar antes de 20 minutos y el botón rojo nos ha ayudado muchísimo a eso y por lo tanto hemos visto... Y en eso ¿no es el cierto? llamado del particular es muy importante. Es entonces. muy importante, la llamada a tiempo, ¿no es cierto? Es fundamental. Y lo otro muy importante, que hemos hablado aquí, pero es la prevención. La prevención es clave. No se puede jugar con fuego. Es mucho más fácil prevenir un incendio que apagar un incendio. Todo lo que es cortafuego, me tocó ir a San Guillermo, a Santo Domingo, a recorrer. Ojo, una cosa muy importante, Marcelo, el incendio no termina con el fuego. Después parte un tema económico, parte un tema ambiental, Una tragedia, parte un sí. tema social. Es realmente una tragedia. Y en los incendios de interfaz que se le llaman, lo primero es salvar vidas humanas. Segundo, las viviendas, ¿no es cierto? Y aquí la coordinación CONAF, bombero, es fundamental porque son los incendios Sí, más y la, difíciles. y la educación de los Tenemos papás, una incluso con gráfica. sus propios hijos, teníamos ese video que ¿se acuerdan? Lo que salió Sí. el de los niños, eso Sí. que prendían ahí sí, en po. Curauma una cosa. Y eso probablemente porque a esos niños nadie les ha explicado el peligro que estaban O corriendo. seguramente se lo explicaron. Mira, tenemos una gráfica a propósito de lo que A estábamos ver. hablando con el ministro y con Michelle y Michelle. Ahí están los consejos. Ahí está una gráfica a propósito
de la prevención, ministro. Mira, está de acuerdo, ¿no? Hay que evitar la presencia de material combustible en cercanías de vivienda. Te quiero contar de que en un incendio que hubo hace poco, en la cercanía de Limache, no sé si te fijaste, Sí. Michelle, que el incendio arrasó con 4, 5, 6 casas, pero hubo una que no. Sí. Y era como el Flanders de la vecindad. El Era ordenado. como el que trabajaba solo y todo le decía, ay, pero ¿para qué estás haciendo eso? Para que no se me queme la casa, y no se le quemó. Así que hay que tomárselo en serio, ¿no? Ahí está, revisar que pertenencias personales que sean rescatadas en caso de incendio. Esa es muy buena porque se supone que Es muy parte de los gráfico. consejos que uno tiene que tener claro lo que quiere rescatar, lo que es realmente necesario, y ojalá tenerlo como separado, entiendo, En ¿no? el caso que Michelle? sea necesario escapar. Es que es muy No, difícil, claro. imagínate, tu hijo, un celular, tu hijo, el celular, es difícil la decisión. Claro. Lo que pasa es que acá además tú tienes un tema que en general en materia de los incendios forestales, y ahí hay un tema de corresponsabilidad, es que uno tiene que hacer la evacuación en el momento en que la autoridad lo señale. No De lo antes. contrario, pero No, además muchas hacerlo, veces se hace hacerlo. después, Hay se, gente que no se lo quiere dilata, No se hacer. quiere no ir, lo ah, hace. no Y no quiere se irse. quiere ir. Ahora, ahí es donde la construcción de confianza del sistema de emergencia es fundamental, porque la principal razón de la gente para no dejar su casa es dejar de una otra manera vulnerable su hogar frente eventualmente a un robo. Por lo tanto, ahí la estructura la construcción de confianza y ese vínculo es fundamental. Pero independiente de eso, en el caso de los incendios forestales, habitualmente uno tiene tiempo para generar la evacuación del lugar, pero ahí es fundamental Pero la es verdad- corresponsabilidad. Es verdad que la gente corre riesgo innecesario y se pone con su manguera que sale Así apenas es. un chorrito a Claro. tratar de salvar. Pero es más o menos comprensible que la gente quiera hasta último minuto Yo salvar su estuve en casa. Santa Olga después de los incendios, un año después. Es impresionante. Y ¿eh? impresionante, Es y impresionante. además que la gente decía, gente que perdió todo, absolutamente todo, decía, yo veía el incendio en el cerro al frente y nunca pensé que iba a llegar a mi casa. Claro, es verdad. Tuvo tiempo para salir, tuvo tiempo para, bueno, no perdieron familiares y tampoco los animales que lo alcanzaron a salvar, pero podrían haber salvado algo. Claro. Por último, me acuerdo que una señora me decía, me podría haber llevado las fotos, los Claro. recuerdos, Claro. perdí todo. De hecho, uno piensa en eso. Sí. Es Pero verdad, no, sí. no sospechó. Ese tipo de situaciones, ¿podemos estar tranquilos que no van a repetirse o podría pasar de nuevo? A ver, Marcelo, yo creo que estamos haciendo todo lo humanamente posible para que no ocurra nunca más lo que ocurrió hace 2 años, que perdimos 600.000 hectáreas con un efecto dramático en el tema social, económico, medioambiental. ¿Cuántos bosques nativos perdimos? ¿Cuántas plantaciones forestales perdimos? ¿Cuántos huertos, viñas perdimos? ¿Cuántos cultivos tradicionales? Bueno, fue devastador. Y es por eso que hemos con mucha responsabilidad en muy poco tiempo, porque ojo, bueno, no me quiero referir a los problemas más internos, porque esto sin llorar, pero hemos trabajado desde el día 1, desde que llegamos al Ministerio de Agricultura, en tener un CONAF 2.0. Tenemos a Aida Baldini, gerente de incendio, una mujer que lleva 30 años trabajando en CONAF. Tenemos gente que sabe mucho, muy especializada, siempre podemos mejorar. Hemos dotado a CONAF con este presupuesto de 53.000 millones de pesos, que es un presupuesto muy potente, y repito, la coordinación que estamos teniendo con Corma, que representa, ¿no es cierto?, a las empresas forestales, que nos está aportando 3.000 brigadistas, más de 50 aeronaves. Estoy seguro que estamos mucho mejor preparados que cualquier otro año para enfrentar, primero, ojalá la prevención, para prevenir y controlar los incendios. Ojalá, El ojalá. presidente de la ojalá. República... Y que la sí. Michelle empiece a bajar la temperatura una Sí, vez. bueno. es culpa Sí, tuya. Michelle. Le vamos a pedir ayuda a Michelle A acá. Michelle, que si nos Michelle ayude. era... Buen Oye, momento, con tanto Marcelo. Michelle me confundo ya. No, Michelle y Michelle. Oye, ministro, vamos- buen vamos momento al para desahogo. el desahogo express. por atención. autoridad primero, vengan, pónganse de pie nomás. Ya, vamos. El ministro es el primero que se va a desahogar el día de hoy. Aquí está. en este televisor. ¿A dónde miro? Acá, Para acá. todos. Ahí se Acá, ve, acá, ahí está, ministro. está aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación a este programa. Ha sido muy interesante, lo hemos pasado muy bien. Y yo quiero decir, llevo 30 años viviendo en regiones, 30 años viviendo en el campo y llevo 10 meses en política. Ha sido muy intenso y le quiero mandar un saludo muy grande a mi familia, que no la ha visto estos 10 meses. Les prometo que más
de algún día vamos a tener de vacaciones, no los voy a dejar solos, pero por favor entiéndanme que estoy preocupado de las responsabilidades públicas de este país y ya vamos a estar todos juntos. Tarde temprano. Perfecto. Oye, perfecto. salvándose el ministro. Salvándose con la familia. Para que no me rete la señora. Muy bien, atención. Ya, por yo favor, voy a decir Marcelo una. Comprini. Yo voy a mezclar algo que no me voy a cansar de decirlo. En los caminos de Chile, la gente maneja mal y se va siempre por la izquierda. Pero además, y esto lo voy a agregar, si va fumando, tira la cuestión para el lado. Y eso es lo peor que pueden hacer los incendios que nacen alrededor del camino. Son miles. ¡Basta! Muy bien, vamos con Michelle. Ya, Que va a yo creo- subir la temperatura. Yo quiero decir que los pronósticos meteorológicos son para prevenir y para tomar las medidas necesarias antes de que algo ocurra. De que cambian las condiciones meteorológicas, cambian. La meteorología es una ciencia, aunque hay muchos que digan que no es una ciencia, se basa en la física y la dinámica de la atmósfera va cambiando. Y por eso que hacemos pronósticos durante el día acá en el canal y en muchas partes varias veces al día, porque si no, yo haría una vez al día el pronóstico y me iría a mi casa feliz. Mañana ¿cómo están? Mañana, mira el tiempo. No, mañana va a estar despejado, 30 grados. Mucho calor. Ya, y tú te quedas a dormir acá, ¿no? Porque mañana tempranito tiene por ahí se una- queda a alojar acá. Michelle. A ver, me parece impresentable que el año 2011 haya ingresado un proyecto de ley de un nuevo sistema de emergencia, de una nueva institucionalidad y aún no esté aprobada. La verdad es que capaz que lleguemos a la década y sigamos con una institución que no responde a los estándares de los cuales nosotros muchas veces somos tan arrogantes, señalando para todo que somos OCDE. Tener una institución que no ha sido modernizada en los últimos 40 años y tener una institucionalidad en el Congreso detenida tanto tiempo, claramente no responde a los estándares ni desarrollo país. ¡Vamos! Vamos, Se chicos, fue. ahí está el aplauso. Un tirón de oreja, Y entonces. por eso tú. la solución, le digo a toda la gente, después de escuchar a Michelle Adam, a Michelle Deler y al ministro, es rezar más. Sí, recemos No más, queda- no queda otra. pidámosle al Señor de que nos mande agüita y se acaben los incendios. Muy bien, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos inmediatamente. No se vaya. Bueno, estamos terminando un programa que habló de algo muy, iba a decir candente, pero algo muy importante, que es para el verano. Y quisiera que el ministro dijera las últimas palabras, que tienen que ver con la prevención, ¿no? Bueno, el llamado a toda la ciudadanía. Número 1, prevención. Número 2, prevención. Número 3, prevención. El mejor incendio es el que no ocurre. No podemos jugar con fuego esta temporada. No puede haber ningún incendio en Chile intencional. Un llamado a la ciudadanía a que salgamos adelante esta temporada. No podemos tener grandes incendios forestal. Contamos con la ayuda de todos los chilenos para ayudarnos a prevenir y controlar los incendios. Ya, y en términos de coordinación, el tema más importante en cuanto a cómo reaccionamos, ¿no? Fundamental, y es algo que tenemos que perfeccionar. Es una labor que es de Estado y por lo tanto se vincula con la seguridad pública. Y eso es un tema que es prioritario, probablemente una de las décadas más catastróficas de nuestra historia. Seguro que vamos a estar conversando nuevamente, Michelle, acá de esto. Y un verano que se nos viene rico para la playa. Un verano pero bueno peligroso. para los veraneantes que quieren sol y calor, pero malo para la propagación de los incendios forestales. Así que atención. Verde. Fantástico, no, yo feliz, gracias a Michelle y al ministro, y los quiero dejar a todos invitados para que mañana nos encontremos con un programón, porque tenemos, tenemos? un especial del Festival de Viña, Marcelo. ¿Quiénes son los que vienen, los que no vienen, las rumores, todo? Hasta mañana. Fantástico. Ya, Chao. chao.